Bien, queridos amigos, en un par de minutos vamos a dar inicio a este nuevo producto, servicio de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, con las entrevistas que se van a realizar a diferentes personajes, diferentes profesionales de talla, de importancia, que sean un referente para su país y para el resto de Latinoamérica. Y en este caso, en esta primera entrevista que vamos a tener hoy, miércoles 12 de mayo de 2021, trataremos el tema, el presente y el futuro de la educación superior virtual y presencial, presencial y virtual en el Perú. Así que este tema, si bien es cierto, toca específicamente al Perú, es de importancia, es de mucho interés para toda Latinoamérica, porque se trata de un aspecto muy, pero muy valioso, muy crítico, que es, de hecho, el principal paradigma de este siglo XXI, que es la educación, la capacitación permanente, y mucho más si es una etapa superior, de posgrado, no solamente de pregrado, ¿no? De posgrado. Entonces, y esta mañana vamos a tener a dos destacadísimos profesionales peruanos. Vamos a estar con el doctor Gustavo Nakamura y con el doctor Luis Lescano Sáenz. Yo les voy a pedir lo siguiente, que no es un curso, no es un seminario, no es una conferencia, así que es una entrevista que vamos a realizar a través de mi persona, como representante, como CEO de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, a estos dos connotados profesionales peruanos, representantes de Fuerza Popular y que están liderando, en este caso de Gustavo Nakamura, todo lo referente a la cuestión de la educación por cuenta de Fuerza Popular. Entonces, estamos ya a un minuto o dos de que podamos iniciar la entrevista. Si yo voy a llamar a los entrevistados por su nombre, y en el caso puntual del doctor Lescano, voy a decirle Lucho, porque lo conozco desde hace más de 50 años. Ayer estaba sacando cuentas, y a Luis Lescano Sáenz, al doctor Luis Lescano Sáenz, lo conozco desde el año 66. ¡Wow! Estamos 55 años después. Entonces, querido Lucho, es realmente un gusto tenerte acá en nuestra plataforma de Zoom y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a transmitir esto en vivo y el video será retransmitido al Perú, a Bolivia, por supuesto, donde estamos acá en Santa Cruz de la Sierra, que es la sede principal de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, y a toda Latinoamérica. ¿Seguimos esperándolo a Gustavo, Lucho? Ya se integró Gustavo, está con nosotros, acompañándonos. Ya, ok. Entonces, Gustavo, muy buenos días. Te saluda Francisco Pinto Rojas, CEO de la Escuela Internacional de Auditoría INIF. Es un gran placer y es un honor tenerte acá en nuestro set virtual para dar inicio a esta entrevista. Así que, por favor, un saludo para el Perú, para Bolivia, para Latinoamérica, del doctor Gustavo Nakamura. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, gracias a Lucho también, Lescano, que nos ha propiciado que integremos esta conversación, esta entrevista, abiertos a escuchar y a proponer cosas y en realidad a la problemática educativa que está viviendo en realidad toda la región, ¿no? Los hermanos bolivianos, peruanos, en fin, toda la región tiene serios problemas, la pandemia ha generado varios problemas, pero también nuevas oportunidades. Bueno, Luchito, un saludo de tu parte para todos los que nos están viendo y escuchando y los que nos van a ver y escuchar posteriormente. Por favor, adelante. Muchas gracias, Francisco. Estamos nuevamente, gracias a tu convocatoria, accediendo a la comunidad educativa y profesional de Latinoamérica. Gracias.
Permite, por favor, que comience mi intervención saludando a las universidades peruanas. Hoy es el día de la Universidad Peruana. Hoy día la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cumple 470 años. Y bueno, va mi agradecimiento a esta universidad, mi alma mater, y dispuesto a poder contestar todas las preguntas que surjan de esta conversación. Un abrazo, Gustavo. Gusto en verte. Bueno, efectivamente, para que muchos lo puedan ratificar, lo que acabas de decir, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la decana de América, es la primera universidad de esta parte del mundo, no es la Universidad de República Dominicana, porque si bien es cierto, como se dice coloquialmente, la Universidad Dominicana fue la primera en meter sus papeles, la primera en obtener la validación formal por parte de España fue la Universidad Mayor de San Marcos. Y además viene otra cuestión que es importantísima. En todos estos años, en todos estos siglos, para decirlo con mayor propiedad, la Universidad de San Marcos nunca ha dejado de funcionar. Entonces, esa es una cuestión que tiene o sea, que no tiene valor, que no tiene precio, como dice aquella publicidad. Entonces, acá tienen ustedes el flyer, lo que vamos a ver ahora, el presente y futuro de la educación virtual y presencial en el Perú. Acá tenemos un mensaje de uno de los más grandes pensadores de la historia. Donde hay educación, no hay distinción de clases. Confucio. Y vamos a presentar a todo el Perú, Bolivia y Latinoamérica muy rápidamente a los dos entrevistados, a Gustavo Nakamura, magíster en gestión educativa de la Universidad de Piura, con diplomados en gestión de talento en ESAN, donde yo también he estudiado, licenciado en filosofía y licenciado en educación de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, regidor asesitario de Lima Metropolitana 2019-2022. Bueno, un consultor muy reconocido, un profesional de renombre. Ha sido miembro del Comité de Educación de la Cooperativa Pacífico, profesor de posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, y profesor invitado y miembro del Comité Consultivo de la Universidad Católica de San Pablo. Y además, actual líder en esta cuestión de la educación de Fuerza Popular. Me gustaría, Gustavo, que nos informes un poco sobre ese asunto, sobre Fuerza Popular, qué está pensando, qué está visualizando, qué está vislumbrando con respecto a esto de la educación. Y gracias por la pregunta, sí. Bueno, como bien saben, en el Perú estamos viviendo elecciones presidenciales cada 5 años, nos ha tocado este año aquí, y por lo tanto nos ha tocado una primera vuelta interesantísima, donde varios partidos han podido llegar con representación nacional y estamos ya en una segunda vuelta, estamos a 4 semanas, si no me equivoco, ya de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el señor Pedro Castillo de Perú Libre. En mi caso, como Fuerza Popular, yo los he apoyado técnicamente en el 2016, en la elección del 2016, donde Fuerza Popular no ganó, ganó el presidente Kuczynski, y después estuve apoyando al equipo técnico en algún momento, algunas iniciativas, fui candidato a regidor y bueno, ahora por circunstancias asumo en julio la ser regidor de Lima Metropolitana también. Lima Metropolitana tiene más o menos 10 a 12 millones de habitantes, es una magnitud bastante interesante, como es el segundo gobierno más importante en el país, creo yo. Y bueno, y Fuerza Popular ahora en esta segunda etapa, ya de la segunda vuelta, ha convocado un equipo grande. Yo tengo el honor de que me hayan convocado para ser parte, que lidere el equipo, pero el equipo es amplio. El equipo es amplio, hay gente de diferentes opciones o tendencias también, algunos vinculados a otros partidos políticos, algunos de la sociedad civil y gente también vinculada a universidades. Por ejemplo, Luis Lescano es parte del equipo de Fuerza Popular ahora, lo hemos jalado, reciente jale, hace un tiempo ya estaba con nosotros, pero ahora oficialmente es visible también para poder trabajar algunas iniciativas. Y así hemos
creado este equipo, es un equipo grande, multidisciplinario, esto es lo importante, con diferentes miradas de la educación, especialistas, hay gente que ha tenido experiencia en gestión pública también, como un ex viceministro como el señor Guillermo Molinari, está también el señor Paul Neira, en fin, personas que son vinculadas al día a día de la educación, directoras de educación técnico-productiva, directoras de colegios públicos, o sea, hemos convocado diversas personas que nos puedan dar insumos para un buen plan de gobierno y próximas medidas a tomar, ¿no? Entonces, eso es lo que está proponiendo Fuerza Popular, un equipo de ancha base, si quieres, de ese lado. Y por otro lado, reactivar, obviamente, el tema educativo, que después de la pandemia, el manejo de la pandemia y la economía es de suma importancia, ¿no? Hola, Sí, ok. Bueno, muy, pero muy interesante. Vamos a presentar al otro entrevistado, que también forma parte de ese equipo de Fuerza Popular, alguien que es de la casa, porque también es miembro destacadísimo de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, a la cual representa allá en el Perú, al doctor Luis Lescano Sáenz. Para mí no tendría que presentarlo porque es un hombre, como le digo, de la casa, pero él es abogado de profesión, tiene múltiples premios a nivel local, o sea, en el Perú como a nivel internacional, tiene una experiencia muy sólida como, como profesional en el área del derecho educativo, es presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, es presidente de RI de Perú, es gerente general de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior y tiene pues una vastísima experiencia en el área de la educación, no solamente en el Perú, en el área del derecho educativo, no solamente en el Perú, sino para el resto de Latinoamérica. Bien, ya conocen a quienes vamos a entrevistar, ya saben de qué vamos a hablar, entonces vamos a iniciar las preguntas. Vamos a empezar con Gustavo Nakamura. ¿Cuál es la situación de la educación superior en el Perú en estos momentos? ¿Cuál es la situación actual de la educación superior en el Perú, Gustavo? Adelante, por favor. muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la situación de la educación en general, y después me meteré en la educación superior, la educación en el Perú también está en emergencia. ¿Sí? Está en emergencia por varias razones, por varias razones. Una principalmente porque en el Perú desde los, no sé, vamos a ver, últimos gobiernos, últimas gestiones, voy a decir, hay un sesgo por querer dividir entre la educación pública y la educación privada. Esa es una tara que hemos tenido ya años, ¿ah? Y cuando digo dividir, quiere decir, por un lado, decir que solamente la educación pública es la que debe existir y es buena, y la educación privada es la lucrativa, la mala, o hay algunas muy buenas, pero ha habido ese es un primer punto. Un segundo momento que ha habido es la sobreregulación que hemos llegado a tener en el país. O sea, calidad implica regular, sí, pero no sobreregular, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación ha sido complicada y lo es aún. Date cuenta que el Perú no tiene una política de educación a distancia, por ejemplo. En el Perú las universidades tienen, y ahí Lucho es más experto en eso, tienen hasta cierto porcentaje de creditaje para hacerlo a distancia. Han tenido que funcionar, por ejemplo, en la educación superior con decretos de urgencia, igual que la educación básica, ¿no? Y se sigue manteniendo esto, ¿no? Seguimos gestionando por emergencia, ¿no? Pero no porque sea una política a largo o mediano plazo. Creo yo que en ese sentido estamos complicados como país. Es la gran oportunidad de transformarla y trabajar por una sola educación, ¿no? Donde la educación pública tiene que ser muy buena, favorecerle, darle los recursos, darle todos los insumos necesarios para que sí lo sea, pero también hay que velar porque la educación privada sea buena, y lo es. Hay muchas universidades, casi todas las que han pasado el licenciamiento. Ahorita en el Perú ha habido un ordenamiento con la SUNEDU y estamos a favor de eso. Por ejemplo, en Fuerza Popular nos han tildado de que nosotros queremos tumbarnos la SUNEDU. Nada más ajeno a eso. Estamos a favor de una reforma con la SUNEDU, pero vuelvo a decir, y esto siempre lo he dicho y quiero darles en contexto a los amigos que están en Bolivia, la SUNEDU es la superintendencia
donde se ejecuta, si quieren hacerlo, o se hace vida la política de educación superior universitaria. Pero el ente rector es el MINEDU, el Ministerio de Educación. No perdamos ese norte, yo digo, porque a veces queremos equiparar acá y personalizar a uno u otro tema, ¿no? Entonces hay que ser paños fríos y correctos. Por eso yo te diría que la educación superior tiene ese problema. Por un lado, las universidades hace ya más de 12 años que no tienen nuevas filiales, ha habido un ordenamiento en el licenciamiento, aunque cuando fueron creadas fueron licenciadas, ¿no? Si no, no sé cómo fueron creadas. El tema ahí, y en el caso sí nos preocupa mucho la educación superior tecnológica. Pero ahí lo dejo para que Lucho a lo mejor profundice un poco Bueno, a más. mí me gustaría decirte algo al respecto, o decirles algo, mil disculpas, con relación a mi experiencia. Como tú sabes bien, yo soy peruano también, y yo estudié en la Universidad de Lima. Entonces, cuando yo salí de la universidad, la gente me decía que yo había estudiado en un club. O sea que eso no es reciente, la diferencia que existe entre las universidades públicas y privadas en el Perú. Eso yo creo que es una cuestión histórica que siempre ha existido. Y por lo menos en lo que a mí respecta, yo siempre he pensado de que no interesa dónde estudies, sino que cómo es que tú vas a impulsar ese estudio, cómo vas a impulsar tu desarrollo profesional. ¿Qué dices tú, querido Luchito? Adelante. Gracias, gracias Francisco. Yo quisiera abordar la situación de la educación superior en el Perú a partir de la mirada de uno de los componentes, desde mi punto de vista, más importantes, que es el componente vinculado con el sistema de aseguramiento de la calidad educativa. En el Perú, el sistema de aseguramiento de la calidad tiene fundamentalmente dos pilares. Hay más de dos, pero tiene fundamentalmente dos pilares. Uno que está vinculado con el sistema de licenciamiento, aquel sistema que se creó, que se originó a partir de la reforma universitaria en el año 2014 y que introdujo a este organismo al que ha mencionado Gustavo, la SUNEDU, e introdujo un sistema de licenciamiento en virtud del cual todas las universidades públicas y privadas del Perú debían pasar por una nueva autorización, considerando la situación en la que se encontraba a ese año el sistema de educación universitaria. Se pensó que había que sanear el sistema a fin de que todas las universidades pasen por un licenciamiento que básicamente medía condiciones esenciales de calidad, condiciones mínimas de calidad. Y entonces a partir de ese año se construye todo el sistema, se construyen organismos, se construyen procesos, y esto tiene un resultado. Hay resultados efectivamente positivos. De las 143 universidades que existían anteriormente, nada menos que la tercera parte ha sido retirada del sistema universitario del Perú, la tercera parte, hablando de 49 universidades y 2 escuelas de posgrado que se han retirado del sistema y que quizá no debieron ingresar muchas de ellas al sistema, pero este saneamiento positivo ha traído también algunas debilidades que han mostrado una falta de estrategia para abordar el sistema educativo universitario. Y es que retirando estas universidades, al mismo tiempo se ha afectado a 232.000 estudiantes. Es decir, no se tuvo la visión de determinar, de prever que al realizar este licenciamiento se iban a perjudicar a 232.000 estudiantes que se han visto afectados con la continuación de los estudios. Entonces, un sistema de licenciamiento que se aplica para beneficiar a los estudiantes en interés superior de los estudiantes, que acaba perjudicando a 232.000 estudiantes, bueno, uno se pregunta qué cosa fue lo que pasó. Bueno, faltó estrategia, pues, faltó estrategia, y esa es una debilidad que hay que decirla con toda claridad. La otra debilidad que se ha visto es que la reforma universitaria trae consigo no solamente sobreregulación a la que se ha referido Gustavo, y que es una sobreregulación que probablemente se explique por la situación en la que se encontraba el sistema anteriormente,
digamos, desordenado y donde habían que dictarse normas para darle al sistema todo un orden en todo este, digamos, ordenamiento que se estaba haciendo. Pero al aplicar el modelo, se aplica un modelo único, es un modelo que no permite diversidad, que no permite innovación y que entonces merece que se mire y se corrija en ese aspecto. Y el otro gran problema que hemos encontrado en el sistema de educación superior es que no se ha mirado con la misma preocupación a la educación superior tecnológica que a la universitaria. Países como los nuestros, los latinoamericanos, necesitamos darle más importancia y más desarrollo a la educación superior tecnológica. Pero hasta aquí, Francisco, me he estado refiriendo a uno de los componentes del sistema de aseguramiento de la calidad. Hay otro componente, desde mi punto de vista personal y con la experiencia de haberme vinculado mucho con este otro componente, es el componente de la acreditación educativa, que utiliza la autoevaluación de las pruebas institucionales educativas, la evaluación a través de pares o a través del organismo nacional a cargo del CINEASE o de agencias internacionales, busca ya no que se midan condiciones básicas de calidad para realizar o prestar el servicio educativo de parte de las instituciones, sino hábitos de mejora continua, de mejora en procesos, en gestión, de mejora que permite direccionar a la institución educativa, universidades, institutos o escuelas, hacia la excelencia educativa. Este componente de la acreditación a cargo del CINEASE, en términos nacionales o de acreditadoras internacionales, es un componente que el Estado ha descuidado. Yo diría con una cuota de negligencia la ha descuidado, porque la propia ley universitaria ordenaba fortalecer este sistema de acreditación que precedía al sistema de licenciamiento, lo precedía, que se creó antes y ya mostraba resultados positivos, reconocidos por las instituciones educativas, no solo de la educación superior, también de la educación básica, pero el foco el Estado lo puso en el licenciamiento y en el CINEASE y lo quitó de la acreditación, perdón, de la SUNEDU y el licenciamiento, pero lo quitó del CINEASE, que es el encargado del sistema de acreditación. Creo que hay que vincular todos estos temas e ir corrigiéndolos para mejorar la situación de la educación superior en el Perú, Francisco. Bueno, yo les quiero, ya que hablaste algo ya que hablaste de aseguramiento de la calidad, yo les quiero mencionar una cuestión que yo considero muy necesario mencionar, y es que en el 2015, sí, en el 2015 hice un recorrido por universidades peruanas, no solamente de Lima, sino también de provincias. Y fíjate, encontré lo que se refiere al área donde yo me desarrollo mayoritariamente, que es la contabilidad, ¿no? Y auditoría, y donde hay un atraso importante en el sector de educación superior con respecto a la puesta en vigencia de las normas internacionales de información financiera, de las NIF, y es mucho más crítico con relación a las normas internacionales de auditoría. ¿Por qué? Porque en el Perú, inclusive hoy, 2021, 5 años después de que se hayan puesto en vigencia, o sea, en diciembre de 2021, perdón, en diciembre de 2016, las normas internacionales de auditoría, en el Perú, ¿no? No se han puesto en práctica esas normas internacionales de auditoría. O sea, cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, se debe contemplar, yo estoy hablando de lo que conozco, se debería contemplar no solamente los protocolos de licenciamiento, sino también todo lo referente a la calidad del servicio educativo, porque, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, hay un atraso importante que no solamente que se nota en el Perú, sino yo diría que en el 95% de los países de la región, a los que también he hecho un recorrido puntual con respecto a cómo se está educando
¿no? A nivel universitario, a nivel de posgrado, con respecto a estos dos temas puntuales. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Gustavo Nakamura, ¿cuál es el plan de trabajo de Fuerza Popular para fortalecer la educación superior en el Perú? Así, en grande, infórmanos qué tienen planificado ustedes si es que llegan a ser gobierno. Bueno, primero lo que tengo que decir en el tema de gobierno en general, de educación, nosotros, como ya te dije, vamos a trabajar estas dos iniciativas, pública y privada, ¿sí? Pero también, en general, en ser gobierno, hay medidas que tenemos que tenerlas concretas a los próximos días. Digo, cuando días son 100 días, 3 meses, 4 meses. Es urgente trabajar, por ejemplo, el tema de las trayectorias educativas, en el tema de la deserción que ha habido escolar, la deserción técnico superior y la deserción superior universitaria. Y en ese sentido tenemos que trabajarlo. Lo hemos diseñado ya para trabajar algunas iniciativas ahí de cómo poder cerrar estas brechas, ¿no? Y algunas medidas, algunas serán con presupuesto del Estado, obviamente, para poder ayudar a las familias, ayudar a los estudiantes, por un lado de beca y incentivar el tema de Pronadec, pero también tendremos que ver el tema de préstamos a tasas de intereses menores para poder que los alumnos puedan seguir estudiando y reinsertarse rápidamente en el sistema educativo. Y eso es por un lado, pero por otro lado, nuestra tarea también, que lo hemos dicho, y la candidata lo ha dicho, es el tema de la brecha digital y las canastas tecnológicas que ella llama. Es cierto, tenemos mapeado el país y solamente en el Perú, que tengan conexión 3G o 4G, no llega, está cerca del 60%. ¿Eh? Entonces, esto te quiere decir que la tecnología va a llegar a un grupo y a otro no. Claro, los que tienen un sesgo ideológico te van a decir, no, a todos por igual. No, nosotros vamos a articular de diversas formas, porque es un país que es multicultural y diverso, y la diversidad implica que también tengamos diversas estrategias. Ahí vamos a trabajar también con temas de centros rurales y con un internet que se le llama como experiencia telecentros para el aprendizaje. Y en fin, y también en el caso de no llegar, vamos a llegar con material concreto. Esas son las líneas, si quieres, grandes rasgos rápidamente que tenemos que implementar. Pero sí al mediano plazo, y no digo tan, cuando te hablo de mediano plazo es acabado este primer año, estos 6 meses, sí activar rápidamente la inversión en la educación superior tecnológica. En el Perú necesitamos mucho más técnicos y no lo estamos haciendo bien. Entonces, ahí queremos trabajar conjuntamente con la empresa y con las regiones, ¿sí? Y con las regiones, porque queremos, de acuerdo a la actividad productiva de la región, incentivar los estudios de educación superior tecnológica. Y en ese sentido vamos a trabajar de la mano a la empresa, la sociedad civil, nosotros, gobierno central, gobierno regional, un evento del gobierno para poder potenciar esto. Esto es importantísimo rápidamente. Dos, sí queremos en la educación superior universitaria ver la opción de que se abra la opción de hacer filiales, porque la oferta tampoco se está cubriendo. Y cuando digo filiales pueden ser públicas y privadas, ¿no? Pero hay que ver los mecanismos para poder hacerlo. Eso implica el levantamiento de la moratoria y esto ya es un tema de facultad del Congreso, pero sí creemos que ya después de 12 años y el sistema se ha ordenado, podemos pensar ya en crear nuevas ofertas formativas. Y rápidamente, eso sí te lo digo, es en estos primeros 6 meses, tendremos que estos 250.000 alumnos que más o menos mencionó Lucho, tenemos que insertarlos a la educación universitaria. Esto es urgente y va a ser por diversas modalidades. Puede ser, yo creo que el asumido tiene que asumir esa responsabilidad de trasladarlo. No es tan sencillo, hay universidades que los han dejado abandonados y nosotros creemos que tenemos que asumir ese pasivo y volverlo un activo para el país. Porque esos chicos no pueden quedar así por un cambio de reforma, ¿no? Esos a grandes rasgos por dónde vamos, podría profundizar sobre docentes, en fin, hay N temas, pero creo que para que más o menos tengas un mapeo de por dónde estamos pensando avanzar. Bien, entonces me gusta cómo lo has puntualizado.
Ahora, ya ustedes, en realidad el doctor Lescano ha identificado cuáles son los puntos más frágiles de la educación superior en el Perú en la actualidad. ¿Cómo lo combatirían si son gobierno, querido Lucho? ¿Cuáles serían las primeras acciones que tomarían si es que son gobierno a partir del 6 de junio para precisamente combatir los aspectos más débiles, más frágiles de la educación superior en el Perú? Gracias, Francisco. Eh, a partir de la experiencia próxima pasada y del rol tan claro que han tenido en el sistema de educación superior el propio Estado, los organismos a cargo, me refiero a la SUNEDU en el caso de los procesos de licenciamiento y de supervisión, el CINEACE en los procesos de acreditación, las propias instituciones educativas, los estudiantes, por supuesto, que acaban siendo el eje principal del sistema, de eso no debemos olvidarnos nunca. A partir de allí han surgido efectivamente algunos temas sobre los cuales hay que ponerle bastante preocupación. Y además con una mirada no necesariamente uniforme para todo el sistema, porque apreciamos que en el caso de las universidades públicas hay algunos asuntos que preocupan más vinculados con el presupuesto que en el caso de las universidades privadas. En el caso de las universidades públicas, por ejemplo, advertimos, y esto lo menciono porque pareciera que las universidades públicas o el propio Estado al gestionarlas se quedó en su zona de confort. Francisco, desde que yo egresé de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aproximadamente el número de estudiantes bordeaba los 40.000 que estudiaban todo el tiempo en los diferentes programas. Hoy en día, probablemente ese número sea el mismo o algo menor. Es decir, estamos hablando de la emblemática, la que está cumpliendo hoy día 470 años. Estamos hablando de la decana de América, la casa educativa más importante del país. Se quedó en su zona de confort. Conserva prestigio, por supuesto. Hay una convocatoria siempre muy importante para los estudiantes para entrar a San Marcos, pero San Marcos no ha crecido junto con la demanda universitaria que el país reclama. Entonces, allí hay un primer tema que está vinculado con el tema de presupuesto. Y no solamente para poder incorporar a más estudiantes en universidades públicas y las emblemáticas sobre todo, para que hayan filiales, como bien decía Gustavo, en todo el Perú. Preferible tener una uni en Huacho y que haya un estudiante que diga que egresa de la uni en Huacho, que tener una universidad que no tiene pues infraestructura, no tiene experiencia, no tiene mayor, digamos, conocimiento de lo que es gestión universitaria. Entonces, ahí hay un tema presupuestal que las universidades públicas vienen reclamando insistentemente. Para licenciarse, Francisco, para acreditarse, se requiere dinero. Para mejorar la infraestructura, para mejorar los servicios sanitarios, para comprar equipamiento y ahora tecnológico y equipos que permitan la educación virtual, se requiere dinero. Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque esto está vinculado con el desarrollo económico del país. Mientras en estos últimos 20 años hemos crecido, casi duplicado la tasa de matrícula, fundamentalmente en la educación privada, que ha podido absorber lo que no pudo hacer la universidad pública, eso se ha originado, Francisco, porque el modelo económico actual ha permitido el desarrollo del país y con eso sustentar también un crecimiento en la inversión educativa. Es importante vincular el crecimiento de la inversión en educación con el crecimiento del desarrollo del país, que está vinculado con el modelo económico que actualmente tenemos y que es un modelo económico que el Partido de Perú Libre quiere cambiar. Eso me parece importante decirlo porque tiene mucha vinculación no solamente con las universidades públicas, sino con las universidades privadas. En el caso de las universidades privadas,
efectivamente hay todo un marco sobre regulatorio. Creo que falta una respuesta mucho más dinámica de las autoridades educativas para posibilitar nuevos programas para que permitan innovación en la educación peruana. Todavía nosotros conservamos un letargo para responder a esas iniciativas privadas con procesos lentos, con procesos burocráticos, con exigencias que se repiten, con criterios que van cambiando en el camino y que van obstaculizando el crecimiento de nuevas iniciativas en educación. La innovación significa entrar a virtualidad, significa explorar nuevos temas de investigación científicos y para eso se requieren nuevos programas. Si el Estado no responde rápidamente para autorizar esos programas, entonces lo que estamos haciendo es deteniendo la oferta educativa que estamos requiriendo. Entonces, a eso hay que darle dinamismo. Es importante que esté soportado por un modelo económico que permita el crecimiento educativo y ajustar estos temas que se están advirtiendo desde el Estado, desde las propias instituciones educativas en una articulación que permita que los estudiantes, las instituciones educativas, el propio Estado, las empresas, el sector productivo, que tiene enorme importancia en la educación superior, allí es donde van a dirigirse los empleos, desde allí es que se necesitan determinados programas que hay que poder atenderlo y no, digamos, permitir que estudiantes no puedan acceder en el tema tecnológico también, que es muy importante. Y todo eso, Francisco, hay que abordarlo y esas son las ideas que desde el equipo técnico estamos proponiendo a Fuerza Popular para que se pueda implementar si es que Keiko es elegida presidente este mes en las Escúchame, próximas elecciones. a mí me gustaría también tocar un tema que considero yo como un aspecto muy frágil en la educación, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, y es el rechazo por parte de los docentes, sobre todo de los docentes con 20 o más años en el ejercicio de la práctica docente, a innovarse técnicamente. Ese es algo que he visto en el Perú, que he visto en Latinoamérica, y que he sufrido en carne propia en el Perú. ¿Por qué? Porque las universidades, tanto públicas como privadas, tienen una tendencia al rechazo a la gente joven que trae no nuevas ideas, nuevas técnicas, nuevas tendencias dentro de una profesión. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar dentro de las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría. O sea, hay docentes que enseñan cosas que ya pertenecen al pasado, que son unos verdaderos dinosaurios. O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto, querido Lucho, con respecto a este asunto puntualísimo? Por ahí hay una pregunta de Mayor y Torreón, que se refiere al marco sobre regulatorio. Eso después le voy a pedir a Gustavo que le responda. Adelante, querido Lucho, con relación a mi pregunta o mi cuestionamiento sobre los que practican la docencia en las universidades peruanas. Destacando que el rol que desempeña el docente es muy importante en el sistema de educación superior. Debo comentarte una experiencia que refleja lo que tú acabas de mencionar y cómo el papel del docente acaba siendo vital en determinados aspectos. Fíjate, en plena pandemia, a partir de mes de junio del 2020, el Estado peruano se vio obligado, y creo que lo hizo con la dinámica oportuna, a contratar a organismos internacionales para poder atender a las universidades públicas y capacitarlas en la virtualidad. Profesores, docentes, equipos, porque no había mucha experiencia, nos cogió desprevenidos y entonces los privados
tenían, digamos, sus agendas, algunos ingresaron más rápidamente que otros, las inversiones en tecnología y equipos las decidían con mucha más agilidad, ingresaron antes a la virtualidad que las públicas contrataron a organismos internacionales como IESAC, UNESCO, como la SPAU vinculada a Harvard, que trabajó en consorcio con el Tecnológico de Monterrey, o como la Universidad Católica, para atender a grupos de universidades, 40, 30 universidades públicas del Perú, en virtualidad, porque la presencialidad estaba muy arraigada. Y uno de los temas que se advirtió tenía que ver con los docentes, con la poca inclinación para conocer virtualmente esas prácticas propias de la modernidad, sumada a la edad de los docentes en las universidades públicas por una organización y digamos, un sistema de sindicalismo que protege a los docentes, lo que no pasa en la universidad privada. Entonces, eso hace que además tengan y pasa en la básica, esto, por ejemplo, es algo que Perú Libre lo ha dicho con toda claridad, ellos se oponen a una evaluación docente, se oponen a una escala meritoria de los docentes, y eso en las públicas, y eso lo que hace justamente es estancar al docente en conocimientos, en agilidad, en tecnología, y encima con una edad que complica asimilar esos nuevos instrumentos tecnológicos que requiere la modernidad. Efectivamente, eso hay que abordarlo, y creo que es justo decirlo, con mayor preocupación en el caso de las instituciones educativas públicas que en las privadas. Querido Gustavo, ¿a qué te refieres con el marco sobre regulatorio? Pregunta Mayori Torreón en el auditorio. Adelante. Gracias por la pregunta, es oportunísima, porque algunos van a interpretar cuando digo sobre regulación, va a tumbarse la reforma. No. La sobreregulación me refiero a que si bien se ha ordenado, como bien ha dicho Lucho, el tema universitario y queda pendiente el tema de institutos tecnológicos, dicho sea de paso, los tecnológicos son los privados primero, los que han pasado por el escáner, ¿no? De licenciamiento. Todavía faltan todos los públicos, creo que hay uno o dos, ahí Lucho me puede corregir, él sabe la data más certera. Pero fíjense, eso es una cosa, cuando hablo de sobreregulación es cuando empiezan a pedir una serie de mecanismos a los colegios, a las universidades, y ya entran incluso a tallar a momentos de ver estos temas, ¿no? Y esto atenta contra la libertad, con el tema constitucional, la libertad de la economía social de mercado, la economía que promueve una inversión privada en la educación. A eso me refiero, Pancho, porque si no, la verdad, la situación va a ser compleja, ¿no? Va a ser compleja. O sea, yo te pregunto, ¿qué empresa va a querer invertir en el sector si es que tú le estás pidiendo un poco más que te diga cuánto ganas? Eso en ningún lugar del mundo se da, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener paño frío sobre eso y a veces lo que ha habido sobre esa regulación o papeleo, burocracia, a lo mejor dicho, en general en la educación en el país, ¿no? Y te voy a dar un dato, por ejemplo, en la educación básica, a los docentes públicos, mira, no te hablo privados, ¿ah? Públicos. Los privados los vamos a dejar de lado ahorita. A los públicos les piden informe el director, el acompañante, el AUGEL, la Unidad de Gestión Educativa Local, el MINEDU, 4 informes. La pregunta es de qué en este momento de pandemia ayuda a estas cosas, o sería mejor que el docente informe a su dependencia correspondiente y se dedique a enseñar o se dedique a preparar sus clases. Son cosas que tenemos que repensar como sistema, ¿no? Y a veces creo yo que esto no ayuda a buscar los logros que queremos hacer, que es logro de aprendizaje, que el alumno esté más formado, que el alumno vaya, que esté bien formado, que el alumno vaya y sea empleable rápidamente. O sea, hay que enfocarnos en lo que realmente tiene que hacer un ministerio más que como entidad supervisora, ¿no? Nos encanta la parte de supervisión, pero creo que también tenemos que generar opciones y creación de innovación.
porque para innovar no se necesita un buen techo, una buena pared y una buena base. Pero hay que dejar el techo libre para que la gente comience a pensar y a soñar y a crecer, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Bueno, aprovecho para que también nos respondas con respecto a qué porcentaje del presupuesto general de la Nación piensan asignar al rubro educación superior. Ah, sí, háblanos de porcentajes, háblanos de qué tienen proyectado al respecto, qué importancia relativa le van a dar a la educación superior dentro del presupuesto general de la Nación. Mira, la educación en general en el país, el presupuesto ahorita creo que está abordando el 3,8% del PBI, ¿sí? Se ha mencionado mucho que se quiere lanzar el 10% del PBI por el candidato Pedro Castillo. Bueno, nosotros lo decimos abiertamente, eso no es posible, pues no porque no queramos darle presupuesto a educación, sino porque el presupuesto general de la República es casi el 23% del PBI. Entonces, ¿cómo le vas a dar 10% a un sector y el resto 13%, y diciendo que va a darle 10 a salud, con 3% se va a ejecutar todo el resto del Estado? Es imposible. Ese es un punto. Nosotros lo que hemos puesto en Fuerza Popular es que quisiéramos llegar al 6%, es nuestro deseo, y no solamente nuestro, sino está en el acuerdo nacional, en las conclusiones del año pasado en el acuerdo nacional, donde Lucho también participó como miembro de las instituciones educativas privadas. Se llegó y dijimos, estuvo la gente del SUTEP, el sindicato, el colegio de profesores, estuvo la Sociedad Nacional de Industria, todos los actores políticos estuvimos y dijimos que nuestro compromiso es llegar paulatinamente al 6%. Y eso sí quisiéramos. Pero todo va a depender de una mejor gestión y va a depender que haya una mejor inversión pública y privada para reactivar la economía, y esto de la opción de poder llegar a ese porcentaje. Pero fíjate, hay datos concretos. En la unidad 026, ahorita en el MINEDU, en la consulta amigable, rápidamente he hecho la evaluación y en este momento tiene una ejecución del 5% y estamos en mayo. ¿Te imaginas a cuánto llegarán a julio? Imaginemos que lleguen a 15, 20. Entonces, no es un tema solamente de asignación de presupuesto, es un tema también de distribución, ¿ok? Y una verdadera ejecución donde tiene que ir los recursos. En ese sentido, para nosotros hemos sido claros que queremos reducir un poco este tema mucha gente que tenemos en el MINEU y irnos a las regiones, a empoderar el tema de las regiones, por ejemplo. Esto es importante para nosotros, ¿eh? Es muy importante generar capacidades en las regiones a partir de los recursos que tenemos actualmente, porque tenemos que partir con lo que tenemos. Bueno, ahí hay una pregunta en la audiencia con respecto a qué piensan hacer con respecto a señalar o identificar incentivos, como por ejemplo líneas de crédito, creación de becas, siempre y cuando las universidades, tanto públicas como privadas, cumplan con ciertos lineamientos, con ciertos objetivos. ¿Qué nos dices tú, querido Lucho, con relación a esa pregunta de la audiencia? Es una interesante pregunta que cae dentro de la dimensión de lo que se denomina el financiamiento de las instituciones educativas, en términos generales. Hay un financiamiento, en el caso peruano, Latinoamérica debe saber que Perú tiene una condición especial similar a la de México y a la de Brasil. El sistema de la educación superior en el Perú es predominantemente privado, iniciativa privada, a diferencia de otros países. Una iniciativa privada con instituciones, con modelos asociativos y con modelos societarios. Así está funcionando en el Perú, y en los rankings ha salido un ranking hace un par de días de Shimago. En ese ranking, en los primeros puestos hay universidades públicas, está San Marcos, universidades privadas asociativas y universidades privadas societarias. De manera que ya ese componente obedece a un principio de realidad en el caso de la educación superior en el Perú, en la que, reitero, la matrícula es predominantemente de iniciativa privada. Entonces, hablar del financiamiento
implica preocuparse no solamente por el financiamiento de aquellos estudiantes que están en las universidades públicas, sino por aquellos estudiantes que están en las universidades privadas. La pandemia, la pandemia es un ejemplo ideal de lo que ocurrió en el Perú y cómo desnudó esa, digamos, eh, eh, esa virtual diferencia que hay frente a un estudiante de una universidad pública que tuvo problemas con la pandemia y frente al de la universidad privada. No nos olvidemos que los estudiantes que están en las universidades públicas en el Perú, en otros países no ocurre, porque se paga, en la universidad pública se paga, en el Perú es completamente gratuita. Los estudiantes no pagan pensiones educativas. Significa que la paga el Estado con los impuestos de todos los peruanos. Todos los peruanos pagamos a cada estudiante que está formándose en una universidad pública. El caso de las universidades privadas lo paga el propio alumno, sobre todo en las tecnológicas que estudian y trabajan, y los padres que están solventando los gastos de los chicos que están en las universidades privadas. Cuando ocurre la pandemia no afectó a las universidades que estaban en las universidades públicas. Evidentemente, las familias se vieron afectadas con el tema de los empleos, con el tema de la alimentación, pero en el tema educativo, ellos no pagaban pensiones, ellos continuaban estudiando, con los problemas que podían haber, que siempre ocurren en el sistema universitario, pero continuaban estudiando. La afectación se produjo para los estudiantes que estaban en las universidades privadas, para aquellos que trabajaban y estudiaban y que con la pandemia se cortaron muchos servicios y por tanto ya no pudieron, se detuvo la educación. Entonces, un sistema de financiamiento en un país como el Perú, que está compuesto por instituciones educativas públicas y privadas, debe mirar un sistema de becas que incluya a universidades públicas y privadas. Universidades públicas enfocándose sobre todo para estudiantes que requieren de ayuda más allá de las pensiones y que por supuesto hay que hacerlo. Y allí como una idea que yo traigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo aquel, Francisco, todo aquel que estudia en una universidad pública tiene la obligación de devolver la inversión que todos los peruanos han hecho en él cuando trabaje y descontándosele un porcentaje de su sueldo. Esa evidentemente es una posición personal mía, pero es una obligación moral la que tiene alguien que se forma en una universidad pública de devolver cuando trabaje un porcentaje, aunque sea 5%, pero que devuelva para que haya oportunidad con ese dinero de que otros ingresen al sistema público. Y bueno, por supuesto, en cuanto a los privados, cuando ocurren este tipo de problemas, debe haber un sistema de beca. En Fuerza Popular se ha identificado el sistema de beca 18, que ha funcionado perfectamente y que entiendo que Fuerza Popular lo quiere reforzar para poder incrementar la ayuda hacia los estudiantes que realmente lo merecen y que son destacados. Muy bien. Hay unas preguntas más en la plataforma, pero voy a hacer yo una doble pregunta para Gustavo. Ya la pregunta 5 fue respondida hace unos minutos atrás. ¿Consideran ustedes que existe un riesgo para la educación superior en el Perú si Fuerza Popular no resultara ganador el 6 de junio? ¿Tienen un plan de contingencia para contrarrestar el problema si es que este se presentara? Adelante, Gustavo. Gracias por la pregunta. Primero, sí es un riesgo siempre y cuando no se cumplan todas las medidas constitucionales que se han dado, ¿no? Es un tema estrictamente político, ¿no? Bueno, el candidato Castillo ha dicho que prácticamente él no cree en la inversión privada, no cree en este tema, hablo de la educación en el caso de las privadas. En el caso de las públicas veremos con qué equipo gestiona o cómo hace posible esto. Pero te imaginas si se va toda la inversión privada o gran parte de la inversión privada del país, no se va a ir tan rápido, se va a ir paulatinamente, también hay que decirlo, ¿no? Pero los grandes capitales se van, ¿de qué va a vivir el Estado? Esa es una gran pregunta y yo creo que se pone en riesgo seriamente el tema educativo también.
sobre si hay un plan de contingencia, lo único que cabe en ese momento es el Congreso y con las 24 congresistas que se tienen y las demás bancadas que se pongan a favor de estos temas constitucionales hasta que el señor decida hacer la Asamblea Constituyente, que ya lo prometió y que va a usar todos estos mecanismos para hacerlo. Entonces, una vez que eso pase, pues ya no hay mucho más que hacer, sinceramente. Eso lo sabemos, lo ha vivido Venezuela, lo ha vivido otros países. Esperemos que no llegue a ese caso. Si él gobierna y el Perú lo elige a él, esperemos que no llegue a ese extremo y se pueda trabajar y moderar y a partir de ahí construir adecuadamente. Pero lo que cabría en ese momento es solamente la República con los parlamentarios que están en ese momento. Y desde ahí defender los foros democráticos. No hay más. Bien, acá hay otra pregunta de un asistente anónimo, cosa que nosotros no acostumbramos a responder, pero por cortesía a los entrevistados, vamos a hacer la pregunta. Los IST y CETPO están presentes en todas las provincias del Perú y en casi todos los distritos. ¿Qué se propone respecto de la formación técnica? ¿Cómo vincular la formación con la demanda de las organizaciones productivas para elevar la productividad? ¿Qué nos dice Lucho Lescano al respecto? Adelante, por favor. Es una pregunta súper interesante porque además está en el núcleo de lo que propone el Consejo Nacional de Educación, de lo que proponen las políticas nacionales educativas y, por supuesto, en el plan educativo que se propone a través de Fuerza Popular. Lo voy a abordar inmediatamente, pero me parece fundamental, Francisco, complementar, si Gustavo me lo permite, la pregunta anterior sobre el riesgo que podría traer el partido Perú Libre si gana las elecciones. Está vinculado fundamentalmente con la educación y el Estado de Derecho. Un documento muy importante trabajado desde Naciones Unidas que se llama Fortaleciendo el Estado de Derecho a través de la educación. Y es que se vincula el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, que tienen que materializarse y que tienen que difundirse a través de la educación en todos los niveles. Y esto, Francisco, está vinculado con un documento internacional. Gustavo siempre me dice que lo repito, pero es que me parece fundamental, que es el Tratado Internacional de los Derechos Humanos. El artículo 26 de este tratado, que reunió a muchos países acabando la Segunda Guerra Mundial para ponerse de acuerdo sobre determinadas materias, una de ellas la educativa, allí se acordó que en materia educativa habían 3 componentes importantes que respetar por todos los países y que lo ha recogido el Perú firmándolo, colocándolo expresamente en la Constitución y recogiéndolo en los principales instrumentos educativos del Perú. Proyecto Educativo Nacional, Acuerdo Nacional, Políticas de Educación Superior. Y es efectivamente la libertad de educación, el derecho a educarse, la libertad de enseñar, el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales, y el derecho a elegir la educación de preferencia. Estos derechos, lamentablemente, van a ser vulnerados si es que ingresa al Perú un partido que precisamente lo que hace es incentivar de que estos derechos fundamentales que están constituidos deban de cambiarse en la Constitución con un modelo diferente, que lo que van a hacer justamente es desvincular, en el caso de la educación, con el respeto a esos derechos fundamentales y sobre todo a ese Estado de Derecho que permite un orden establecido donde cada uno tiene un papel y permite el crecimiento del país. Entonces, contestando con claridad, personalmente sostengo que el riesgo sería enorme desde ese punto de vista si es que entra a gobernar el país un partido político como Perú Libre. Con respecto a la educación superior tecnológica, ya dije que es el foco. Los institutos de educación superior tecnológicos, las escuelas de educación superior tecnológicas han sido muy, digamos, fomentadas
con la ley de institutos de educación superior. A las escuelas se les ha dado la equivalencia a universidades. Ahora los que egresen en las escuelas pueden registrar sus títulos como si fueran universitarios, grados y títulos, grados de maestro, y pueden los chicos inclusive hacer posgrados, y tener un tránsito que pase por institutos, escuelas y universidades, lo cual me parece sumamente saludable, poniendo el foco en una educación superior tecnológica que necesitamos. Los CEPROS, los CEPROS son una zona donde también hay que ponerle el foco, porque es una zona, los CEPROS particularmente, que tiene muy poca regulación, pero en donde se permite, en un país como el Perú, donde hay mucha gente que no accede a la educación superior, pero que tienen habilidades para oficios, para carreras y oficios técnicas, permiten desarrollarse en grandes cantidades. Los CEPROS existen. Creo que hay que ponerle una mirada importante a los CEPROS, porque eso va a permitir empleo para muchos peruanos y desarrollar oficios que ahora, por ejemplo, se están necesitando en la pandemia. Una cosa que ha ocurrido en el Perú es que ya que no podía salir, necesitabas, por ejemplo, de un gasfitero o de un carpintero. Tenías que acudir a un sistema informal en donde no aparecían, te decían que iban, que no iban, o sea, un sistema informal que no permite no estar regulado. Mirar los CEPROS significa regularlos adecuadamente, no digo sobre regularlos, permitirles, darles competencias con certificación para que estas personas que estudian en los CEPROS puedan acreditar que tienen capacidades e insertarse en un mercado laboral, sea vinculándose con empresas, sea con negocios propios que se han requerido tanto en la pandemia. Es una pregunta realmente importante que merece el foco en el caso peruano como un sistema, como una preocupación que hay que atender en la educación superior. Gracias, Francisco. Bueno, Gustavo, vamos a hacer también otra doble pregunta. ¿Qué importancia tiene la educación superior en el desarrollo económico de países emergentes, como en este caso es, por supuesto, el Perú? Y en un hipotético ranking en Latinoamérica, ¿cuál sería la ubicación que tendría el Perú? Adelante, por favor. Sí, yo prefiero hablar más de la primera y si quieres la segunda, de repente Lucho que sabe mucho de los rankings y sabe más o menos de la situación, ¿no? Así específica. Yo sí creo que en el tema educativo en general y en la educación superior es la que te va a dar los niveles de crecimiento económico. Pero ¿qué pasa? En el Perú en los últimos ya muchos años, y los que han trabajado en el sistema educativo lo conocen más que yo, incluso me dirán, es que en el Perú se ha dado mucha oferta, por un momento se dio oferta, y hay un tema social de que todo tiene que ser universitarios, todos tenemos que ser universitarios, y se ha dejado de lado la educación tecnológica. En el Perú ese es el gran problema que tenemos. Tú preguntas a una persona, en su gran mayoría dices, ¿tu hijo qué va a estudiar? Y te dicen, va a la universidad, va a la universidad. Y cuando dicen, va a un instituto superior, pero nadie sabe que los técnicos hoy son más necesarios para crecimiento rápidamente de temas económicos. Los países industrializados que han desarrollado esto, Alemania, bueno, Japón, por ejemplo, claramente, el Japón es a la inversa que el Perú. Por cada 10 técnicos, un profesional. Acá es a la inversa. Creo que ahí está la respuesta de cómo podemos avanzar rápidamente en temas de desarrollo económico y la relación que tiene que ver con la educación. Y la empresa entra a tallar mucho, porque la empresa es la que nos va a marcar la oferta, la empresa, los recursos, las extracciones, por ejemplo, en el tema minero o la agricultura en otras zonas, para saber qué tipo de profesionales necesitamos sacar para poder tener mano de obra, gente realmente calificada y no estar importando, ¿no? Y gente con competencias suficientes para desarrollar el tema económico. Bueno, entonces, ¿qué me dices con respecto al ranking, querido Lucho? Fíjate, Francisco, los rankings son aceptados por muchos estudiosos en la educación superior, cuestionados por otros
por la manera en cómo se diseñan los componentes que sirven para finalmente medir a las universidades que ingresan a los rankings. Yo en lo particular creo que siempre resulta útil. Yo creo que siempre es bueno medirse con otras universidades y saber en qué posición nos encontramos. Y no solamente querría referirme a la situación peruana en los rankings, quisiera referirme a la educación global, porque esto está vinculado con los sistemas educativos. Los grandes sistemas educativos, el anglosajón, por ejemplo, es un sistema donde están las mejores universidades en el mundo. Las del hemisferio norte, básicamente Estados Unidos y Reino Unido, prácticamente tienen el monopolio del top 10 de las universidades a nivel global. Por ahí entra una Suiza, pero son sistemas educativos anglosajones, con un componente de investigación, con un componente muy abierto. Están ingresando ahora a esos rankings mundiales a las universidades que provienen de los sistemas del este asiático. Singapur, Malasia, están entrando con muchísima fuerza a esos rankings. Y es que el componente de investigación y de tecnología que tienen hace que tengan un desarrollo muy importante. Y además hace que hayan sido las universidades que menos se han afectado con la pandemia. Cuando estábamos en plena pandemia, habían videos en Japón donde los exámenes de grado eran todos virtuales, ya jurados virtuales, exámenes virtuales, no había nadie presente. Eso ya lo tienen desarrollado. Sistemas educativos que tienen componentes importantes. El sistema educativo latinoamericano es un sistema que arrastra temas positivos y temas negativos de la reforma Córdoba de 1918. Y por tanto, es un sistema educativo con un alto componente de control estatal. Por eso se entiende que nuestros sistemas son estatistas. Y por eso es que tenemos una formación del siglo XX para problemas del siglo XXI. Eso te explica por qué ninguna universidad latinoamericana está en estos rankings globales. Y ahora, si miramos los rankings globales como Shimago o como QS de Londres, ¿no?, que miden todas las universidades del mundo, si miramos los rankings de Latinoamérica de los últimos años, vamos a ver que hay un primer grupo de países que también están en estos rankings y que están reiteradamente teniendo presencia en los primeros lugares. Las universidades brasileñas, como Sao Paulo, siempre están en estos rankings latinoamericanos, universidades mexicanas como el Tecnológico de Monterrey o la Universidad Nacional Autónoma de México, presente en estos rankings, universidades chilenas, la Católica de Chile, la Universidad de Chile, presentes en estos rankings, hay colombianas, como la Universidad de los Andes o la Universidad de Buenos Aires, la UBA de Argentina. Estos 5 países están siempre presentes en los rankings. Perú y otros países más están, digamos, en un segundo pelotón de países por debajo de estas universidades. Debo decir además que últimamente las universidades peruanas en términos generales han crecido en los rankings internacionales. Han habido posiciones que se han escalado, y eso es saludable, ¿no?, que haya digamos, crecimiento en ese aspecto. Pero falta aún muchísimo, muchísimo en el caso peruano para estar entre los primeros lugares en Latinoamérica y una distancia todavía más enorme respecto de los rankings globales, estimado Francisco. Ok, entonces, Lucho, ¿qué importancia, y esto tiene que ver mucho contigo, qué importancia tiene la educación superior en otros campos del desarrollo humano? Por ejemplo, los deportes. ¿Qué podríamos decir al respecto? Nosotros somos conscientes que el Perú, por ejemplo, ha caído en el aspecto deportivo de una manera que realmente me impresiona. Vamos a hablar del caso del vóley y del fútbol, que es muy patético. Hace hasta 30 años atrás que venimos arrastrando un lastre tremendo. ¿Qué me podrías decir al respecto, Lucho? Mira, te voy a adelantar algunos conceptos y Gustavo, que también con él también conversaba al respecto, él seguramente va a complementarlo mucho mejor. Pero la formación de la persona humana en términos generales resulta incompleta
sino alimentas al cuerpo. Una formación de la mente y una formación del cuerpo se complementan para un desarrollo integral de la persona. De hecho, la formación física da, entre otras cosas, disciplina, trabajo en equipo, alimenta el desarrollo de las personas. Entonces, considerando que, la formación del ser humano es integral, no puede faltar en ninguna propuesta educativa una mirada de preocupación para el sistema de deportes, para el sistema de ejercicio del cuerpo humano. Y un ejemplo, Francisco, y debo decirlo para los amigos colombianos que puedan estar presentes en este evento de nivel regional, es lo que hizo Colombia hace muchos años. Colombia ha crecido muchísimo en el tema deportivo. Colombia decidió tener un viceministerio de deporte y darle muchísima importancia a las disciplinas deportivas en términos generales, y los resultados se han visto en una serie de deportes de alta competencia en los que ahora Colombia destaca muchísimo. Entonces, creo que el Perú se ha estancado en ese aspecto Gustavo nos va a compartir ahora algunas ideas que tiene Fuerza Popular con relación al incremento en esta actividad conjunta con la educación. Gracias, Francisco. Adelante, Gustavo. Perfecto, sí. Bueno, nosotros somos obviamente conscientes que el tema tanto de la formación artística y la formación de deporte es muy importante. Y bueno, hay que también tener en cuenta que el tema deportivo, con el tema de voy a tocar el tema de deportes con el tema de la pandemia, ha traído unas grandes consecuencias, ¿no? Algunos de repente hemos subido más de peso también con el tema de la pandemia, otros han bajado de peso, pero hay que ser conscientes de que el tema de la cultura física, más allá del tema de deporte, simplemente por el hecho competitivo, todavía falta mucho desarrollar en el Perú, muchísimo. Depende del Ministerio de Educación por el lado del IP, correcto. Depende por las escuelas, tiene que ver con el tema de infraestructura, correcto. Y de hecho nosotros nos preocupa y queremos trabajarlo, por eso estamos jalando personas vinculadas también al deporte, en concreto al tema deportivo me refiero, porque sí creo que vamos a tener una crisis muy fuerte también por ese lado. Hablo del tema nutricional, hablo del tema de la cultura física y la disciplina, ¿no? Yo soy un ferviente creyente que el tema del deporte y el tema y las artes también, ¿no? Diferentes tipos de artes, favorece a la formación justamente que estamos buscando. Entonces, como plan, sí, de Fuerza Popular está vinculado al tema deportivo, está en nuestro proyecto. Algunos nos han dado propuestas como hacer colegios de alto rendimiento, pero en el tema deportivo un poco complicado en estos momentos con los presupuestos que tenemos. Pero ¿por qué no soñar en algún momento tener tener algunos colegios así para poder desarrollar talento? Promover el tema de becas para los estudiantes calificados ya hay, pero seguir mejorándolos, que vayan a estudiar a otros países, ¿no? También, con intercambios, creo que esto ayudaría mucho. Estamos planteando muchas de estas iniciativas para poder sacar adelante también el tema deportivo en el Perú. Creemos que hay disciplinas, particularmente, eso ya es un tema a título personal, creo firmemente en las artes marciales, no en las artes marciales mixtas que hoy se ven, ni siquiera en el ballet todo antiguamente, sino artes marciales reales. Yo he hecho judo por años de mi vida, y la disciplina que te forma una buena arte marcial es increíble, la verdad, ¿no? Por ejemplo, en el Japón, y doy como experiencia, es el deporte de las Fuerzas Armadas y se da como curso en la educación secundaria. No porque queramos que los chicos salgan matándose o peleándose, sino por lo que implica una disciplina y un trabajo. Yo aprendí disciplina así también, sabiendo cuando mi profesor me decía las cosas y tenía que aceptarlas, nunca me pegó, nunca ni mucho menos, pero sí firmemente y el respeto que hay a la persona o a los amigos o a los compañeros que son superiores en grados académicos. Un respeto adecuado, no sumisión, sino un respeto. Yo creo que hay muchos temas por trabajar ahí que tiene relación con un concepto muy importante, que es el concepto de ciudadanía.
qué tipo de ciudadanos queremos dejar en los próximos 5 años. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando, no? Aquellos que solamente porque no les gusta una tendencia reclaman o le gusta a otro y por eso sí, por eso no, visión sesgadas. Yo creo que es un momento de poder ver la visión completa del país y sí es un momento de reconciliación, creo yo, ¿ah? Es un momento importante que el país tiene que entrar en un proceso profundo de reconciliación y la educación es el camino por donde entrar a la reconciliación, como también puede ser el camino de la desunión, ¿ah? Y de la ideologización que ha habido, ¿no? Creo yo que ahí tenemos una tarea pendiente y mucha Bueno, responsabilidad, si es que somos gobierno. espero que sea así. Yo hace poco escribí un artículo, se lo hice llegar a Lucho, sobre las elecciones en el Perú y el efecto Castillo en el aspecto económico, ¿no? Entonces ya te lo voy a hacer llegar porque considero yo de que existe en lo particular, en lo personal, un riesgo tremendo para el Perú, porque al día siguiente que eventualmente ganase Castillo las elecciones, pues el riesgo país en el Perú se pone al tope, o sea, se pone a sonar ya ese nivel de riesgo país, hay fuga de inversiones extranjeras, se caen los instrumentos financieros que haya emitido el Estado peruano dentro de las bolsas internacionales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigamos con lo nuestro, con el aspecto educativo. Vamos a ir cerrando esta entrevista realmente magnífica con dos personas, con dos profesionales que conocen mucho de este tema. El, ¿Qué nos pueden decir para ya ir despidiéndose cada uno? Los dos van a tener la oportunidad de responder esta pregunta. ¿Cuáles serían los principales beneficios para el Perú con el desarrollo del plan de trabajo de Fuerza Popular en el sector educación? ¿Y qué mensaje tienen ustedes para la población peruana con relación a todo lo que hemos visto el día de hoy? Adelante, Gustavo, y aprovechas para despedirte de la audiencia y ahí le cedemos el paso a nuestro querido amigo querido y común amigo Lucho Lescano. Adelante, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que decir es que en un eventual gobierno va a ser un gobierno de muchas fuerzas y de muchas personas y voluntades. Y lo ha dicho claramente Keiko Fujimori, y en este sentido Fuerza Popular ha abierto la cancha a todos aquellos que quieren defender justamente el tema constitucional, el respeto a las libertades. Entonces, a partir de ahí hemos abierto la cancha a diversas personas que son técnicos, que algunos incluso han sido ajenos al fujimorismo, a Fuerza Popular, pero en este momento no importa. En este momento lo que importa es justamente trabajar claramente un plan que el país necesita. Ese es un primer tema, ¿no? Lo que quisiera decir. Nuestro plan de trabajo, una de las cosas que se va a caracterizar, y eso lo sabe Lucho cuando lo hemos conversado con el equipo y con diversos actores, y donde también me reúno con gremios, incluso con docentes del sector público, muy golpeados, muchos de ellos, reclamando muchas cosas, es que vamos a trabajar, es un gobierno de acción, ¿sí? Una de las cosas que nos va a caracterizar es el pragmatismo en ese sentido. Queremos acciones concretas y rápidas, sabiendo que la burocracia y el Estado no es fácil. Las personas que nos estarán escuchando y algunos por ahí han estado en cargos públicos lo saben muy bien. No es nada fácil. Y desactivar algunas cosas o las bombas que te dejan en unas transferencias, también somos conscientes de eso. Somos conscientes que tenemos que trabajar y tenemos que tener en cuenta eso. Eso es lo principal que queríamos ofrecerles, sí trabajo, dedicación a esto y una amplitud para escuchar a todos, para podernos trabajar de cara a una visión de país que tenemos. Y esa visión de país ya está formulada en el Acuerdo Nacional. Yo quiero volver a este tema porque muchos cuestionan el tema democrático de este partido político como Fuerza Popular. Pero ha estado en el Acuerdo Nacional, lo hemos firmado, y creo que es un acuerdo que, así seas de izquierda, de derecha, o centro derecha, o centro izquierda, o como quieras figurarte, has estado ahí. Han habido representantes. Y nosotros somos muy cuidadosos de respetar eso. La verdad que eso es una garantía que les podemos decir
desde mi parte como vocero, como encargado del proyecto en este momento, y sí sea un trabajo de acción concreta, de acciones, de medidas puntuales, y trabajar un proyecto a largo plazo, a mediano y a largo plazo, porque sabiendo que el tema educativo es una política de Estado, no es una política del gobierno. Lo tenemos clarísimo. Tenemos que reconocer las cosas positivas que se han hecho, como Beca 18, los colegios de alto rendimiento, algún programa de formación de directores, cosas como la SUNEDU que ha trabajado. O sea, hay que reconocer las cosas buenas y corregir lo que hay que corregir y mejorarlas y dejar las bases también, pensando en un siguiente gobierno en el 2026, que tendrá que ser otra fuerza política, pero trabajando por el país. Creo que eso es importante decirlo y recalcarlo. Así que muchísimas gracias, la verdad. Ok, adelante Lucho y aprovechas para despedirte, por favor. Gracias, gracias Francisco, reiterándote mi agradecimiento por esta oportunidad. Mi óptica específicamente en este tema es una óptica técnica, es decir, me han invitado, me han convocado para participar en el equipo técnico educativo de Fuerza Popular. Y bueno, en todas las reuniones que estamos sosteniendo, he encontrado realmente una diversidad de opiniones que alimentan los diferentes temas que resultan siendo claves para la educación superior en el Perú. Eso me da confianza y me da tranquilidad, porque en mi caso, que tengo una formación altamente vinculada con ese binomio que se llama Derecho y Educación, para mí es importante el respeto a temas fundamentales, a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, y sobre todo me parece tantísimo. Entonces, cuando convoca y se me permite la oportunidad de al país en este tema, en un momento que acaba resultando muy importante de lo que pueda ser el Perú antes y después del 28 de julio, no dudé en aportar técnicamente en un equipo en el que he encontrado y con el que algunos ya me conocía desde hace algún tiempo, justamente el escenario propicio para hacer aportes que efectivamente beneficien a la educación, identificando los aspectos claves. Ya lo hemos dicho, en educación superior hay aspectos muy claves, hay que mejorar la acreditación, fortalecerlo, foco en la educación superior tecnológica, mucha preocupación en las universidades públicas, mayor preocupación en los institutos de educación superior públicos, medios abandonados últimamente. Todos esos temas se discuten abiertamente y se están incorporando en un plan para mejorar la educación en el país. Con eso termino y reitero, estimado Francisco, mi agradecimiento por tener la oportunidad de dirigirnos al público regional. Muchas gracias. No, más bien somos nosotros los agradecidos. Ahí estamos recibiendo las felicitaciones de la audiencia, de los participantes, y las felicitaciones son para ustedes, que han tenido una, pero brillantísima, brillantísima participación la mañana de hoy, la mañana tarde de hoy, porque acá ya en Santa Cruz, en Bolivia, ya van a ser las 12:30. Gracias por las apreciaciones de la gente. Yo les agradezco a los señores Gustavo Nakamura y Luis Lescano Sáenz por haber atendido nuestra invitación para participar en esta primera entrevista, esta primera histórica entrevista de parte de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, y que va a continuar todos los miércoles de Dios. El próximo miércoles 19 de mayo, tendremos como invitado al doctor Alcides Gómez Yepes, actual presidente del Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, que nos va a hablar sobre otro tema también muy atractivo, que es la debida diligencia profesional como una herramienta clave para evitar la corrupción. Señores, nos vamos despidiendo con un mensaje que tiene mucho, mucho que ver con la educación. El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Platón. Entonces, no solamente es cuestión de estudiar y estudiar y estudiar, hay que practicar lo que sabes, hay que transmitir tus conocimientos como uno de los principales objetivos que debemos tener los seres humanos. Señores, si ustedes están interesados en tener
el video de esta entrevista, que para muchos ha sido muy interesante. Por favor, contáctenos a este correo, info@nsll.com. Si quieren formar parte de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, por favor, escríbanos ese correo. Si quieren mayor información de la Escuela Internacional de Auditoría INIF, pues escríbanos a ese correo. Señores, queridos Gustavo Nakamura, Luis Lescano Sáenz, que Dios nuestro Señor los cuide y los proteja, el Cristo de Pachacamilla los cuide y los proteja, y a toda la audiencia, a todos los participantes que nos tuvieron la paciencia y el respeto necesario. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.